Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Escuché la conversación con María Isabel y quedé con muchos sentimientos de cosas que me gustaría conversar contigo ahora en un plano quizás distinto. Siempre me ha gustado la frase que usan mucho los economistas, y es que con mayor información tú sueles tomar mejores decisiones. Los profesores todo el tiempo con la evaluación lo que hacemos es tratar de orientar los procesos de los niños, proyectar escenarios para que mejoren, para que crezcan, para que brillen y alcancemos las metas que cada uno de ellos se ha propuesto. La tecnología hoy nos brinda muchísimas cosas. Me gustaría conocer un poquito a ti, dentro de la experiencia que tienes, dentro de lo que has visto, dentro de lo que puedes vislumbrar, del trabajo que tienes con tu hija, ¿qué herramientas, qué situaciones crees que son importantes que podamos aplicar en educación para obtener mejores resultados en nuestro proceso de formación con los niños? Pues creo que antes de entrar al detalle de la parte educativa, creo que está interesante que partamos de algo más general, y es cuando nosotros queremos llegar a algún lugar, pues es importante tener como una visión de a dónde queremos llegar, pero tenemos que tener alguna forma de saber que llegamos, ¿sí? Y esto aplica en cualquier nivel, en cualquier contexto. Si fuera el presidente de Colombia, debería tener una visión de país y debería saber cómo sé cuando llegue allá. Si soy un explorador y quiero ir a algún lugar, pues a lo mínimo debería tener un GPS que me indique dónde estoy y si me estoy desviando de dónde quiero ir. Entonces, en cualquier proceso personal o organizacional, pues es importante tener unas metas claras, saber con qué recursos contamos y tener al menos una idea de en qué dirección queremos avanzar, ¿cierto? Entonces, pues si esto lo movemos como un nivel de educación, pues hay muchos niveles. Uno desde, digamos, mi lado personal como papá es uno, pero también está el organizacional, como del colegio, de cualquier institución educativa. Y lo primero es saber cómo estamos, ¿sí? Con qué tengo hoy, cuáles son las habilidades de mi hija, dónde veo que tiene potencial, cómo hago para saber qué potencial tiene, ¿cierto? Entonces, un ejemplo súper sencillo, metimos a mi hija a clase de tenis y ella es zurda, digamos, escribe con la izquierda y empezó a jugar tenis con la izquierda. Pero en el proceso nos dimos cuenta, porque como yo, resulta que yo escribo también con la izquierda, pero hago muchas cosas con la derecha. Entonces digo, bueno, ¿qué tal mi hija sea como yo y de pronto le vaya mejor en tenis jugando con la derecha? Y efectivamente, después de algunas clases nos dimos cuenta que era más diestra con la derecha para el tenis, pero sigue dibujando hermoso con la izquierda. Entonces, hay muchas cosas que no podemos saber o prever y tenemos que poner pequeñas pruebas para saber hacia dónde orientamos los diferentes esfuerzos, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel organizacional, y es pues con qué contamos. Entonces tenemos unas instalaciones, tenemos una infraestructura, tenemos una planta de profesores, tenemos unos estudiantes con ciertos perfiles, ciertas habilidades. ¿Cómo sabemos en qué estamos? ¿Sí? Y pues la única forma de saber eso es poniendo algún tipo de sensor que nos indique, o sea el GPS, o sea el número de veces que la pelota no salió bien de la raqueta, ¿sí? Y ahí es cuando las tecnologías de la información nos pueden ayudar a, pues precisamente, organizar lo que estamos, porque muchas veces lo sabemos muy intuitivamente, pero las tecnologías de información nos ayudan a hacerlo de una manera como más precisa, ¿sí? Esto es independiente de cualquier acercamiento de nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Simplemente sentamos, hacemos nuestro propio catálogo, organizamos nuestra propia información y ya tenemos un panorama de dónde vamos. Luego eso tenemos que contrastarlo con hacia dónde queremos ir, que eso está pues en las cosas que sí o sí tenemos que cumplir dadas por el Ministerio de Educación, pero también está como la visión propia de a dónde queremos llegar como institución educativa. Y ahí esa ruta es la que podemos hacer incorporando diferentes
tecnologías. ¿Cómo conciliarlo bajo esta idea que a veces tenemos nosotros los educadores, y es que los colegios, los procesos educativos, podemos incorporar la tecnología en el aula, en el videobin que tenemos en el salón o el tablero inteligente, pero que los procesos formativos son de un tacto muy humano? Entonces, ¿cómo en ese proceso, cómo podemos nosotros convencernos de que ahí hay un espacio donde la información que puede ser calculada o analizada por la tecnología puede darnos información que al final resulte muy válida para tomar decisiones? Sí, pues creo que ahí lo importante es primero pensar la tecnología como una extensión del humano, no como algo que rivaliza. Sí, no rivaliza. Exacto, no es un rival, es simplemente una nueva herramienta, ¿sí? Entonces antes teníamos, no sé, es un martillo, en realidad, antes que algo con lo que yo tenga que pelear por algo, ¿sí? Para ganarme un espacio. En realidad es cómo lo puedo usar para hacer mi trabajo mejor. Creo que ese cambio de mentalidad puede tomar un tiempo, o hay que pues, incorporarlo de diferentes formas, pero una vez está incorporado podemos utilizarlo para precisamente saber dónde estamos parados y tratar de congeniar eso con hacia dónde queremos ir, ¿sí? Entonces hay dos frentes, como uno de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. Entonces de arriba hacia abajo, digamos, debe haber un acercamiento desde las directivas para poder entender que las tecnologías son oportunidades, ¿cierto? Hay unas mejores que otras, hay que saber cuáles se utilizan en qué escenarios. Pero tratar de promover esta cultura de no rivalización, como mencionas, con la tecnología, sino como herramienta que puede potenciar el trabajo. Y por otro lado, potenciar la individualidad digamos, o de los profesores o de los estudiantes, haciéndolos partícipes de sus propios procesos, ayudados con la tecnología. Entonces no es, digamos, una métrica, no sería qué tanto utilizó cierta herramienta o no, sino qué tanto pudo hacer su trabajo de mejor manera, diferente a haberlo hecho a mano, ¿sí? Porque pues al final pues mucho del trabajo que se hace lo podríamos hacer en papel y escrito a mano, pero hoy usamos computadores, ¿sí? Lo mismo pasa con nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Nos dan un camino para organizar mejor nuestras propias ideas y nuestro propio marco con un lenguaje que ahora nos permite comunicarnos de manera más fácil con los computadores, que eso creo que es una gran diferencia con tecnologías anteriores, ¿sí? Digamos, los computadores o la tecnología era más una utilitaria, ¿cierto? Y por eso tal vez está esta percepción de que puede ser las nuevas tecnologías ahora pueden ser un rival porque ya no se sienten tan utilitarias, pero en el fondo sí son, y es cómo podemos utilizarla para tener mejores potenciales. Y ahí a mí siempre me llama mucho la atención porque la tecnología puede terminar siendo casi como un plus que le ponemos a las instituciones para que se vean más bonitas, como una mano de pintura a veces. Entonces puedes entrar a un escenario donde tienes un montón de computadoras de última generación y dices, wow, cómo se ve esto de lindo. O trabajamos en unos servidores de 3 salones gigantescos con unos sistemas de refrigeración de última tecnología, y los papás llegan, ven esto y dicen, wow, es un ambiente tecnológico en el que se están formando mis hijos, pero al final de pronto falta esa conexión entre eso, utilidad para el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Cómo utilizar la tecnología de una manera que no sea un adorno o que no sea simplemente un atractivo, sino que realmente tenga una utilidad para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros procesos? Yo creo que el primer paso es entender cómo las tecnologías y en particular la información, o sea, más allá de las tecnologías, los propios datos, como parte de la infraestructura. Entonces, normalmente pensamos la infraestructura del colegio como los edificios, la cancha, etcétera, el auditorio, pero en realidad los datos es un activo de las instituciones. Es un activo que siempre está, pero la forma en la que está no siempre está de la mejor manera, precisamente para potenciar y que sea fácil de integrar, ¿sí? Entonces podemos pensar que tenemos el cemento, los ladrillos por allá guardados, ¿cierto? Pero hasta que los juntamos de una manera que tenga sentido, se vuelven útiles, ¿sí? Entonces necesitamos promover esa cultura de volverlo una infraestructura que sea útil para propósitos específicos, y ahí conecto con lo primero que dije, y es ¿para qué? Entonces
tener tecnología por tener tecnología, pues si el objetivo es que más profesores vengan y se vislumbren porque tenemos la pantalla con más LEDs, pues está bien si ese era el objetivo, pero creo que hay mejores objetivos para plantearse que la tecnología puede ayudar a responder. Y nosotros como papás, ¿cómo podemos llevar también esa forma o ese pensamiento a nuestra casa? ¿Y qué es como estas cosas que nosotros podemos identificar o podemos reconocer para trabajar también con los niños cuando estamos en un escenario más particular y más de hogar? Pues yo creo que hay, creo que la mejor palabra, por ponerlo en términos coloquiales, es ser cacharrero. Y es tratar de darle la vuelta a las diferentes tecnologías disponibles y empezar a jugar. Todo es un juego. Entonces yo con mi hija juego con estas tecnologías y les doy un poco la vuelta para hacer proyectos de diferente tipo. Entonces creo que ayuda mucho pensarse en proyectos con los niños. Pues en mi caso con mi hija nos pensamos proyectos, algunos gigantes que no sé si terminaremos, como quiero una bola de música que sea una bola de Pokémon, o sea, un iPod disfrazado de Pokémon. Pero no sé si lo vamos a poder hacer, pero eso es una buena excusa para empezar a investigar juntos y decir, bueno, ¿qué es el sonido? ¿Cómo guardamos el sonido en una bola? ¿Sí? Y ese es el tipo de preguntas que incluso por mi formación sé esas respuestas porque soy ingeniero, pero alguien que no sea ingeniero puede sentarse fácilmente con el niño al lado y hacerle esas preguntas a una inteligencia artificial y va a poder avanzar en ese proceso de descubrimiento de cómo funciona el mundo y hacerlo en conjunto a partir de proyectos. Creo que a mí me ha sido muy útil y creo que vale la pena explorarlo como a diferentes niveles. No todo tiene que ser digital. Con mi hija nos ponemos a hacer reglas de papel y les ponemos a replicar cosas que pasan en los libros que tiene. Entonces tiene un libro que es el misterioso caso del oso, donde al final a varios osos los interrogan porque se perdieron unos árboles. Y lo que hicimos fue replicar estas fotos para medir qué tan altos eran todos sus peluches en la casa y les tomamos fotos como si estuvieran en un interrogatorio, pero ahí empezamos a hablar de otras cosas que para ella es un juego, pero que para mí me parecen divertidas y es como cómo medimos el mundo. Y esa forma de cómo medimos, pues creo que es muy importante precisamente para saber de vuelta a dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Entonces, cómo medimos si los estudiantes están progresando pues, en lo mínimo que deberían hacer, pero también potenciando sus cualidades individuales, o cómo podemos medir que un profesor está asimilando ciertos métodos en su proceso de educación con nuevos o con otros estudiantes. Creo que ahí hay muchas oportunidades. Entonces, pensarnos siempre en cómo podemos medir, pero orientado a algún objetivo, vale mucho la pena. Y volviendo a eso, ¿qué herramientas o más que herramientas, más aspectos concretos crees tú que los datos pueden transformar procesos educativos en la vida, ya sea de las instituciones, de las familias, de los niños? Hay muchas cosas que pasan en nuestra memoria como personas o en la memoria institucional. Esto es muy valioso, pero la memoria institucional, si no se codifica o se almacena de alguna forma, y con unas interfaces que permitan consultarla de manera como amigable, se puede perder y es un riesgo como para mantener instituciones sólidas, ¿sí? Entonces, en este sentido, pensarse los datos y la información como una infraestructura ayuda para que podamos crear como esta memoria institucional y poder avanzar como en algunos puntos específicos que orienten como, o nos hagan más resilientes en el día a día de la operación de una institución educativa. Pero eso es una operación que no podemos delegarle aún, y creo que estamos lejos de poder hacerlo, como a cualquier tecnología de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hoy día no tiene memoria, por ejemplo. Entonces, es como si estuviéramos tratando con una persona que tiene una amnesia de corto plazo. Entonces, cada vez tenemos que repetirle exactamente lo mismo. Pues esto es práctico para tareas repetitivas, pero para una versión más integral y más estratégica a largo plazo se vuelve un reto. Entonces, ¿cómo juntamos las cabezas y nuestra memoria como líderes de una organización o como un profesor que hace parte de un proceso formativo por años y años de
de una materia específica o algo así, para ayudar a tomar este conocimiento y meterlo en una cajita que sea como una memoria institucional, que además podamos crear herramientas que faciliten la consulta de esa información, en lugar de estar escribiéndole por WhatsApp a alguien sobre, no sé, el plan curricular de cualquier materia, y estar preguntando esas preguntas informales, cómo podemos utilizar tecnologías para ayudarnos a tener esa memoria más viva y más práctica. ¿Sí? Creo que es uno de los retos. Escuchándote hablar sobre eso, pienso mucho en un reclamo, entendiendo la palabra en un sentido no negativo, que hacen distintas familias al colegio, y seguramente eso se repetirá en todas las instituciones, sobre cómo estamos utilizando y formando para el uso de herramientas como la inteligencia artificial. Y hay un parteaguas donde algunas familias quieren mantener a sus hijos aislados hasta cierta edad del acceso a cierto tipo de contenidos de información o de herramientas, y otros que me dicen, no, vámonos de frente porque tenemos, y ellos tienen que adaptarse, entender su potencial, aprender a manejarlas. ¿En qué orilla te paras? Yo diría en que lo utilicen, pero de manera controlada, con ejercicios bien pensados, precisamente para que le saquen el potencial, porque pues al final todos somos perezosos, en el sentido de que si podemos tomar un atajo para llegar a un resultado, lo vamos a hacer, digamos, está en nuestra naturaleza ser eficientes de cierta forma. Entonces, dejarle abierta esta posibilidad a un estudiante para que lo haga sin control o supervisión es un riesgo de que tomen atajos de pensamiento. Entonces, el resultado van a poder llegar, pero a mí lo que más me preocupa es que se pierdan el camino. ¿Sí? Lo más importante es el camino, y el camino es estar sentado echando cabeza, haciendo bocetos, pensando cómo estructurar un párrafo, y ese proceso no lo podemos dejar perder, como el proceso de sentarse a entrenar nuestro cerebro para hacer esas conexiones neuronales que nos ayudan luego a crear nuevas cosas. Ahí es donde creo que la inteligencia artificial ayuda mucho, pero hay que darle el tiempo a los estudiantes, a los jóvenes, para que se sientan a pensar y aprendan a pensar. Y sobre todo aprendan a hacer preguntas. No por el hecho de tener la respuesta, sino por el hecho de aprender a hacer preguntas. ¿Sí? Mira que a mí me gustó mucho, hace unos días estaba jugando un juego con mi hija, donde hacíamos preguntas sobre unos jugadores de fútbol y si habían ganado 2 títulos al tiempo, creo que era la Copa América y la Champions, por nacionalidades. Y salió una información y cometía un error. Entonces le escribíamos, en ese estábamos utilizando Copilot, y le decíamos, oye, pero no estaba, creo que era Neymar, lesionado en esa Copa América. Y entonces la inteligencia dice, tienes razón, me he equivocado, en ese periodo de tiempo el jugador no estaba convocado. Yo recuerdo mucho el brillo de los ojos de mi hija por ver o darse cuenta que ella podía haber llegado a una conclusión mejor que la máquina llegó. Y que la máquina se podía equivocar, que la máquina asume el error, casi que se disculpa, sigue adelante, pero ver que no es infalible le generó a ella como un sentido de felicidad de la humanidad que me pareció mágico, porque también es entender que no podemos confiar como en cualquier persona, que uno va en la calle y te ofrece un dulce y le dices, oye, no se lo tienes que recibir. Pues todo tiene que pasar por un filtro también, porque no necesariamente todo lo que te está diciendo la máquina es verdad, y eso me pareció maravilloso. Sí, ese es genial. He tenido experiencias similares también con mi hija, por suerte. La ponemos a generar imágenes y ella dice que su dibujo es más lindo, y eso me encanta. Entonces, ahí lo que tenemos que propiciar esos espacios para que todos entendamos que no tiene toda la verdad. Precisamente porque esto es un único cerebro de una empresa gigante en Estados Unidos que primero va a consultar la información como de internet, que está principalmente en inglés, y difícilmente va a poder acceder a la información hiperlocal. Y es muy fácil, si uno no tiene una formación como específica en esto, pensar que esto tiene todas las respuestas. Justo ayer vi un comentario, no sé qué tan cierto sea, que un director creo que del Junior, tomó una decisión preguntándole a ChatGPT sobre un jugador. Y es como, pues este tipo de cosas no deberían pasar, porque deberíamos tener todos una formación sobre hasta dónde llega la inteligencia artificial.
Y ese hasta dónde llega, pues tiene que pasar por acá, por los colegios. ¿Y eso cómo lo educamos? Yo creo que con ejercicios de ese estilo, entonces, por ejemplo, en ese escenario en el que le preguntaba sobre Neymar, también valdría la pena explorar cosas que uno sabe que son falsas y decirle como, oye, pero Pelé no estaba jugando, resulta que era invitado de honor. Y lo más probable es que la inteligencia artificial te hubiera dicho que sí estaba jugando porque son, digamos, complacientes o quieren como seguir una conversación, o más bien no tienen un criterio para discernir lo que es verdadero localmente de lo falso. Y es muy fácil hacer que los algoritmos de inteligencia artificial digan lo que uno quiera. Entonces, cualquier espacio para propiciar estos enfrentamientos de qué es la realidad y qué es la ficción ayuda bastante, ¿sí? Que eso es algo completamente nuevo. Antes, no sé, hace muchos años cuando salió la imprenta, había unas autoridades a las que les creíamos de, si este libro está impreso, es porque tiene la verdad, es por algo. Y ese por algo normalmente es que hubo un esfuerzo activo de publicarlo, de escribirlo, etcétera, que es un trabajo grande, ¿cierto? Pero una vez se reducen los costos de generación de contenido, de generación de textos, pues la propia información pierde valor, ¿sí? Porque ya es más fácil escribir cualquier cosa, así sea verdadera o falsa, es inmediato. Entonces tenemos que pensarnos como sociedad en mecanismos de validación de a quién le creemos, ¿sí? Y eso creo que una buena forma es empezar por estos ejercicios cotidianos en los que le mostramos a los estudiantes, a los niños, niñas, hasta cuáles son los límites del conocimiento que tiene algún algoritmo, ¿sí? Me llama la atención lo que dices porque si, bueno, estamos con mucha contaminación, pero los principios económicos dicen que el aire no cuesta porque hay mucho de él, entonces no es un recurso escaso y al no ser un recurso escaso no tiene un valor comercial. Sí. Si la información hoy o esa información general no tiene un valor comercial porque la tienes en la palma de tu mano, toda la que quieras, ¿cuál es la información que tiene valor? La información curada. O sea, cuando yo confío en tu criterio, Camilo, y tú me recomiendas un libro sobre educación, te voy a creer más a ti que el libro que me recomendó la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ese proceso de curaduría de la información cobra muchísimo más valor y eso hay que aprender a hacerlo, tanto de curar información para entregarla a los demás, como la información que uno consulta, como quién curó esta información para yo creerle. Y eso creo que hace parte de discusiones que todavía necesitamos tener, porque el proceso de curaduría de información históricamente la han hecho figuras de autoridad o bien académicas o bien de gobierno o lo que sea, y ahora podría ser de cualquiera, ¿sí? Siempre y cuando confiemos en su conocimiento, en su estatus, y por eso las redes interpersonales y este trabajo como más como de conexión entre personas cobra mucho más valor. Sí, yo tuviera que pedirte una sugerencia porque no me gusta mucho la expresión consejos, pero una sugerencia a ti como ingeniero, emprendedor tecnológico y de uso de la información para una persona que lidera una institución educativa en términos de lo que tenemos que preparar para los niños, de lo que tenemos que trabajar con los profesores, de lo que tenemos que trabajar con las familias. ¿Cuál sería de tu parte? Yo creo que lo primero es entender cuáles posibilidades hay y cuáles límites tienen, ¿sí? Entonces hay muchos algoritmos que hacen muchas cosas y el reto es cuál es el que nos sirve para qué, ¿sí? Entonces hay un trabajo como de investigación o concienzudo en el que tenemos que identificar, esto me sirve para hacer informes, esto me sirve para generar imágenes, esto me sirve para transcribir audios, y una vez teniendo este mapeo de recursos a disposición, pues hay que volver atrás y mirar cuáles son las necesidades que tiene la institución. Entonces, y qué es lo que se quisiera llegar a mejorar o optimizar. Entonces, volviendo a esto de dónde estamos parados, pues tenemos una idea de dónde estamos parados, qué recursos tenemos. Ahora tenemos una serie de recursos que son todos estos algoritmos que nos pueden ayudar a atacar problemáticas puntuales al interior de la institución o digamos, en el propio proceso formativo. Y a partir de allí pues ejecutar un plan que primero tiene que pasar sobre como una decisión activa de si vamos a apartarnos del todo de la inteligencia artificial o no. Yo recomendaría que no, porque esto es un cambio gigante en el mundo, tan grande como la imprenta o más, precisamente porque ahora el conocimiento está más a la mano,
pero el buen conocimiento no sabemos dónde está, o no sabemos cómo discernir cuál es el buen conocimiento. Y esto tiene que pasar por un proceso de formación desde temprana edad, donde se vean las bondades de poder hacerlo, pero también formar esta ética académica, profesional, que nos permita trabajar de manera responsable con estas tecnologías. Juan Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Queda uno maravillado con la forma en la que interpretas este avance, esta tecnología y en la vida cotidiana cómo se puede desarrollar. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación y seguro que más adelante estaremos conversando nuevamente. Muchas gracias. Excelente, Camilo. Muchas gracias a ustedes.